La gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga a todos en esta hermosa noche. Amén. Que Dios sea bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Y para ello les invito a que abran la escritura en Josué capítulo 7. Vamos a estar leyendo de los versículos 6 al 8. Vamos a predicar en esta noche bajo el título No convivas con el anatema. Anatema significa maldición. Así que el tema de esta noche es no convivas con la maldición o no convivas bajo maldición. Gloria a Dios, aleluya. Josué capítulo 7, versículos del 6 al 8. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Aleluya, siéntese. Gloria a Dios. Esto que acabamos de leer es un reclamo, porque no le podríamos llamar una oración. Es un reclamo que Josué está haciendo delante de Jehová Dios. Y cuando Josué y los ancianos de Israel hacen este reclamo delante de Dios, Josué y ellos no se están dando cuenta qué es lo que está pasando en realidad en el pueblo de Dios. Entonces vamos a leer Josué 6:18 para que podamos entender. Dice, esto es cuando el pueblo de Israel salió hacia la toma de Jericó. Amén. Algunos o todos, creo, los que estamos aquí, los que están a través de los medios, conocen cuál fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió cuando Israel tomó Jericó. Entonces, al pueblo de Israel se le dio este mandato. Josué 6:18 dice: Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Palabras bien específicas, palabras bien claves que Josué les dio al pueblo de Israel antes de salir a la toma de Jericó. Esto quería decir, el anatema era que Jericó, todo lo que había en Jericó era maldición. Todo. Dice que solamente les dijo que las únicas personas que iban a ser libradas de ahí era Rahab la ramera, que había ayudado a los espías que Josué había mandado a Jericó. Y como ella había reunido a su familia dentro de su hogar, entonces todos los que estaban en su casa iban a ser también salvados en ese día, solamente. Lo demás estaba prohibido al pueblo de Israel tocarlo. Pero como siempre habemos gente desobediente dentro del pueblo de Dios, siempre ha existido desde el principio la desobediencia, aunque muchas veces sabemos cuán fatales son las consecuencias de la desobediencia. Entonces, en Josué 7:1 dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Podemos ver aquí que la Biblia nos menciona a un personaje.
Pero comienza diciendo el capítulo 7, pero los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque se les había dicho, dice el 18, para que no, dice, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel. O sea que si alguna persona osaba tocar algo del anatema, todo el pueblo iba a contaminarse. La ira de Dios se encendió contra todo el pueblo. Entonces es por eso que nosotros tenemos que ponernos a pensar que cuando nosotros somos desobedientes, la ira de Dios no solamente se va a encender contra nosotros, sino contra toda nuestra familia, contra todo el núcleo que nos rodea, ya sea nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia más cercana, incluso la congregación. Porque cuando nosotros estamos con el anatema metido en nuestras vidas, con la maldición metida en nuestras vidas, lo andamos regando. Es como un virus, es como una pandemia que se anda regando por todos lados, que se anda regando a nuestros hijos, que se anda regando a nuestra familia. Incluso venimos a hacer de maldición también en el tabernáculo de Jehová Dios. Entonces, ¿por qué Josué rasga sus vestidos? Porque dice que después de la toma de Jericó, el pueblo de Israel tenía que salir a pelear contra Jaí, una ciudad llamada Jaí. Entonces, ellos subieron, dice, y reconocieron la tierra y volvieron y le dijeron a Josué que no suba todo el pueblo porque Jaí es una ciudad muy pequeña. Con 2,000 o 3,000 están derrotados, los vencemos. Entonces Josué así lo hizo. Dice que subieron como 3,000 hombres a pelear contra Jaí, pero salieron derrotados. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Porque Dios había vuelto su espalda hacia ellos por la prevaricación que había cometido este hombre. Entonces es cuando Josué rasga sus vestidos y le dice y empieza a reclamarle a Dios. A veces venimos nosotros también a reclamarle a Dios muchas cosas, pero antes de venir delante de Dios a reclamarle, tenemos primeramente que meditar, que reflexionar cuál es el anatema que andamos cargando en nuestras vidas para no salir adelante. Muchas veces escuchamos las preguntas de que por qué me pasa esto malo, que por qué yo no crezco espiritualmente, por qué la congregación no crece espiritualmente. Pero nos hemos puesto a reflexionar que si tenemos algún anatema metido en nuestra vida, en nuestro hogar o en nuestra congregación, eso es lo que tenemos que buscar. Por eso Dios le dice a Josué, le dice en el versículo 10 del capítulo 7, Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, buscamos de verdad a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye en nuestras vidas. Si nosotros pedimos a Dios y venimos con la pregunta a Dios, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi hogar? ¿Qué está pasando en mi familia? Tenemos también que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos redarguya y nos diga qué es lo que está pasando en nuestras vidas para que nosotros tengamos que cambiar eso malo que estamos haciendo delante de Dios. Porque la maldición a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra congregación, viene por la desobediencia a Dios. No es por otra cosa. Viene por la desobediencia a Dios. Porque mire, vámonos a Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, Dios ha hablado al pueblo de Israel. Dios les da las bendiciones de la obediencia, pero también Dios les advierte de las consecuencias de la desobediencia. Porque es por las consecuencias de la desobediencia que estamos viviendo como estamos viviendo muchas veces. Y dice, Deuteronomio 28:15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Solamente por leer hasta el versículo 19. Amén. Esas son las consecuencias que Dios nos amonesta acerca de la desobediencia. Yo les invito a ustedes a leer el capítulo 28 de las bendiciones de la obediencia. Lo lindo como Jehová nos dice que seremos benditos. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esas son las bendiciones de la obediencia. Y yo pienso que ninguno de nosotros quiere vivir bajo maldición, al menos yo no. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser obedientes a Jehová Dios. Tenemos que venir, si nosotros estamos claros que nosotros somos un pueblo que Dios apartó, que Dios separó del resto del mundo, porque somos un pueblo diferente, entonces tenemos que actuar como un pueblo diferente. Amén. Y todos, creo que todos conocemos los mandamientos de la ley de Dios. Vámonos a Éxodo 20, porque esa es la situación, que conocemos los mandamientos de la ley de Dios, pero los estamos quebrantando. ¿Cuántos estamos quebrantando? ¿Cuáles mandamientos estamos quebrantando? Siempre escuchamos, como les dije, ¿por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué nuestros hijos no quieren nada con Dios? ¿Por qué pasan tantas cosas en el mundo como lo que acabamos de ver, que es sumamente triste? Es una cosa bastante difícil de decir esto, pero si Dios redarguye mi vida, yo lo tengo que decir. En muchos hogares cristianos, ¿qué se ve hoy? Que nuestros hijos ya están juntados, como dicen, como las iguanas. Están en fornicación bajo nuestro techo. Y eso es lo que acarrea maldición a nuestras vidas. Por eso vivimos bajo maldición, porque nosotros como cristianos no podemos permitir esto. De ninguna manera, bajo ninguna manera. No lo podemos permitir. Y tal vez esto sucedió mientras nosotros tal vez andábamos apartados de Dios. Pero cuando nosotros volvemos a los caminos de Dios, nosotros tenemos que aprender a ofrecer sacrificio a Jehová Dios para que esta situación cambie. ¿Cuántas veces hemos ofrecido ayuno y oración a Dios para que la maldición de la fornicación, del adulterio, se aleje de nuestros hogares? ¿Se aleje de nuestras vidas? ¿Se aleje de nuestros hijos? Porque ninguno estamos exentos a que pase. Amén. Todos en algún momento creo que va a haber algún tipo de cosa en nuestro hogar que sea anatema para nuestras vidas, que nos haga estar bajo maldición. Pero nosotros como cristianos, es la lucha, siempre lo digo, es la lucha que tenemos día con día, que levantarnos en ayuno y oración ofreciendo sacrificios. ¿Se acuerda de Job? Dice que cada vez que sus hijos hacían banquete, él se levantaba muy de mañana para ofrecer sacrificio a Dios. Porque decía Job, quizá mis hijos pecaron contra Dios. Entonces él iba y ofrecía sacrificio. El sacrificio de antes no era como el sacrificio de ahora, pero de igual manera existe. Y el sacrificio de ahora yo pienso que es un sacrificio más poderoso que el de antes, porque entramos en un sacrificio de nuestro propio cuerpo. El ayuno y la oración es sacrificar nuestra carne, es sacrificar nuestro cuerpo, es sacrificar nuestro espíritu para que Dios nos libre de toda maldición en la que estamos. Mire, Deuteronomio 7:26 dice la palabra de Dios:
y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, porque es maldición. No traerás cosa abominable a tu casa. No traerás cosa abominable a los atrios de la casa de Dios. Amén. Nosotros tenemos que batallar contra eso. Ya se nos ha vuelto costumbre decir, ay no, es que es en el tiempo de Dios, yo le dejo las cosas a Dios. Y sí, claro, Dios es poderoso y Dios es el que cambia, pero nosotros no somos robots. Dios nos hizo con entendimiento, Dios nos hizo con libre decisión, y solamente nosotros somos los únicos que tenemos que decidir si queremos vivir bajo maldición o bajo bendición. Solamente nosotros, porque si nosotros estamos esperando que Dios actúe como que es un mago o como que es un número de emergencia, eso no va a pasar. Si usted no viene ante Dios con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios para pedirle que borre la maldición, que quite el anatema de su vida, de su casa, de su familia y de la congregación, Dios puede que actúe por medio de otras personas que oran por eso. Pero usted lo verá a largo plazo. Por eso hay personas que dicen, Dios no me escucha, Dios no me oye. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque no se acercan a Dios con el corazón contrito y humillado. Porque están esperando nada más que Dios actúe, que Dios haga. Pero nuestra parte, lo que nos corresponde hacer a nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Amén. Como les dije, los mandamientos de Dios los conocemos y algunos estamos quebrantándolos. Por ejemplo, Éxodo 27 dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y uno de los ejemplos cuando tomamos el nombre de Dios en vano es cuando presentamos a nuestros hijos delante del altar, delante del pastor, delante de la congregación. Y lo más importante, delante de Dios. Y prometemos, y que sí, y que yo voy a encaminar a mi hijo, y que yo lo voy a guiar, y esto y lo otro. Pero con el paso del tiempo, se nos olvidó la promesa que le hicimos a Dios. Y estamos tomando el nombre de Dios en vano. Porque yo pienso que mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, nosotros tenemos que ejercer la autoridad que Dios nos ha dado como padres con ellos. No importa que mi hija tenga 40 años, si está bajo mi techo, está bajo mi autoridad. Porque el día de mañana Dios me va a demandar de la vida de ella. Dios nos va a demandar de la vida de nuestros hijos. Mire, Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cuál es el orgullo más grande de nosotros como padres? Ver que nuestros hijos sean hijos de bien, que nuestros hijos sean profesionales, que a nuestros hijos les vaya bien en todo. Amén. Ese es mi orgullo más grande como madre. Y yo pienso que ustedes también. Yo no creo que ustedes quieran ver a sus hijos mal. Amén. Están bien callados, ¿no? Yo sé que no es fácil con la juventud hoy en día. No es fácil. Y no podemos traer a nuestros hijos a la fuerza tampoco. Pero como les acabo de repetir, mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, debe haber un equilibrio, un balance con ellos y nosotros como padres. Ellos nos piden gustos a nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros también por ahí podemos pedir nuestro gusto. ¿Usted quiere ir a Disney? Ok, la llevo. Pero el domingo o cuando yo vaya al templo, usted me acompaña. Y así no hay ninguna discusión. Pero si dice, no,
uy, no, yo no quiero ir a la iglesia, pues tampoco nos vamos a Disney. Es un balance, tenemos nosotros que aprender a cómo entrar con nuestros jóvenes, porque si ellos se ponen que no voy, y que no quiero, y que no hago, y nosotros los dejamos, ellos se van alejando de Dios, y cuando nosotros queramos venir a corregir esa situación, va a ser demasiado tarde. Nuestros hijos no se nos pueden salir de las manos, máxime ahorita que están jóvenes, que están pequeños, porque es cuando más están agarrando todo en su mente, todo lo dañino. ¿Por qué? Porque nosotros, yo fui joven, todavía soy joven, pero bueno, fui más joven, inexperta, no sabía qué me iba a pasar el día de mañana por no obedecer a mi madre. Entonces todo lo malo lo andaba queriendo agarrar y hacer, experimentar. En eso están nuestros jóvenes ahora, queriendo experimentar cosas malas, cosas dañinas, que al paso del tiempo les va a hacer muy mal a ellos. Pero si nosotros no nos acercamos como padres a nuestros hijos y les hablamos y les decimos las cosas son así, así, solo les hablamos a gritos, entonces ellos van a ir peor. Pero tenemos que ser sabios, como decía mi esposo en la prédica, tenemos que pedir a Dios la sabiduría para que nosotros podamos hablarle con sabiduría a nuestros hijos. Amén, porque tenemos que ser sabios para hablar con la juventud de hoy en día, no es fácil, los tiempos en que yo me crecí, en que yo me crié eran tan diferentes. No había la maldad que hay hoy, no existía. Yo salgo a la calle y yo salgo con terror, la verdad, con miedo, ya no se sabe qué nos va a pasar. Antes no pasaba eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de cómo nuestros hijos se acerquen a Dios y no nosotros alejar a nuestros hijos de Dios. Porque muchas veces también nosotros somos los culpables. Porque si mi hija solamente ve que yo oro o medio oro cuando vengo a la iglesia, ¿qué ejemplo le puedo estar dando? Porque muchas veces venimos a la iglesia y nos pasamos todo el servicio conversando. Porque muchas veces creemos que sabemos todo lo que el predicador va a hablar. Ya media vez le dimos el versículo donde vamos a predicar, eso ya me lo sé. ¿Cuánto no lo han predicado? Ya eso me lo sé de memoria. Muchas veces creemos que lo sabemos todo. Y entonces no le prestamos atención a la palabra de Dios, porque escuche bien, una cosa es que yo esté parada aquí hablándoles a ustedes con la Biblia enfrente de mí, y otra cosa es que yo esté dándoles a ustedes la palabra de Dios, porque no es el que se para en este lugar, sino el respeto que nosotros le tenemos a esta sagrada palabra. Así que si usted quiere platicar, charlar, para eso están un café, los parques, pero para la casa de Dios usted viene a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a estar en comunión con Dios. Amén. Amén. Y otra de las cosas, como les decía, que tenemos también que sacar el anatema de la congregación. Porque hoy en día estamos plagados en la congregación de enemistades, de rencores, el egoísmo, el yo-yo, que yo soy el que más hace, que yo soy el que hace, que los demás nunca hacen nada. Eso trae maldición a nuestra congregación. ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué no crecemos espiritualmente? Mientras no quitemos de nuestra congregación la soberbia, la altivez, el egocentrismo, el que yo lo soy todo, yo lo puedo todo, sin mí la congregación no sale adelante, no vamos a crecer espiritualmente, porque tenemos ese anatema metido en nuestra congregación, hermanos. Hoy en día ya no se hace nada con amor desinteresado hacia el prójimo. Todo el tiempo tenemos que andar pregonando a los cuatro vientos lo que hacemos por el prójimo, por el hermano, por las personas. ¿Qué es eso? La Biblia dice que lo que hace tu izquierda no lo sepa tu derecha. Así lo dice Mateo 6, 3, 4, búsquelo en su Biblia y se va a dar cuenta. Y dice que lo que hagamos en privado,
nuestro Dios lo va a recompensar en público. Así que nosotros no tendríamos que abrir nuestra boquita, porque Dios es el que nos va a dar la recompensa a todo lo que hagamos. Dice, un vasito de agua le diste a uno de estos pequeñitos, va a ser muy bien recompensado. Pero si le damos un vaso de agua al prójimo y luego lo publicamos y lo andamos diciendo y lo volvemos a repetir, de nada nos sirve. La Biblia dice que por sus frutos seremos conocidos, por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Y cuál es el fruto más grande que nosotros tenemos que dar? El fruto del amor desinteresado. Amén. Del amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, pero desinteresadamente. Cuando demos algo, hagámoslo sin esperar nada a cambio, porque dice, si saludas a los que te caen bien, pues ¿qué recompensa va a tener? Si los impíos hacen lo mismo. Los impíos se quieren entre ellos, se invitan a la fiesta, a la borrachera, a todo. Ellos no andan viendo y buscando a alguien que a ellos les cae mal. No, eso hacen, pero nosotros no. Si nosotros sabemos que alguien nos tiene, o sea, le caemos mal a alguien, pues así claramente decirlo, tenemos que buscar la manera de aproximarnos a esa persona. ¿Pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no te gusta de mí? Pero no, a mí que me importa, a mí que me interesa, que se amargue su vida, que viva como quiera vivir. No, estamos viviendo con el anatema dentro de la congregación, porque Dios a nosotros nos ha llamado a ser un solo cuerpo. Dice que todos, así como el cuerpo es uno solo y todos, cada uno de los miembros tienen su función, así nosotros dentro de la congregación también. Aquí nadie es más que nadie, no podemos andar viendo no, porque el único grande aquí se llama Jesucristo. El único que fue a morir a aquella cruz del Calvario, cargó la cruz donde lo iban a crucificar por nosotros. Él es el único grande merecedor de alabanza, de adoración. Amén. Así que, mis hermanos, saquemos el anatema de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de la congregación. Para terminar, yo quiero que leamos a Mateo 7. Gloria a Dios. Del 21 al 23. Para que terminemos de entender, mis hermanos, que el único grande es nuestro Señor Jesús, que nosotros solamente somos servidores de Él. Dice la palabra, ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque muchas veces predicamos lo que no vivimos. Así que, mis hermanos, pongamos, como dice un dicho popular, nuestra barba en remojo, y pidamos la sabiduría a Dios. ¿Cuál es el anatema que hay en nuestra vida? ¿Cuál es el anatema que hay en nuestro hogar? ¿Cuál es el anatema que no deja crecer nuestras congregaciones? Y busquemos la presencia de Dios. Amén. Amén. Levantémonos ya en armas contra el enemigo fiero que está detrás de nosotros y está detrás de nuestros hijos, de nuestra simiente. Lo predicaba el otro día. Así que tenemos que levantarnos. Amén. Dice la palabra de Dios, vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos vencer al enemigo. Amén. Así es el corto mensaje que el Señor me ha regalado y que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios.